Mira hacia arriba. El Sol, esa esfera de plasma incandescente que nos da vida, es tan grande que dentro de él cabrían más de 1 millón de tierras. Parece el rey del universo, ¿verdad? Pues lamento decirte que, a escala cósmica, nuestro Sol es poco más que un grano de arena en una playa infinita. Hoy vamos a viajar más allá de nuestro vecindario solar. Vamos a conocer a los verdaderos pesos pesados. Estrellas tan masivas que desafían las leyes de la física y cuya existencia es corta, violenta y absolutamente brillante. Ojo, no hablamos de las más grandes en tamaño, sino de las más masivas, las que tienen más materia acumulada. Quédate con nosotros hasta el final, porque el puesto número 1 es un objeto tan pesado que, según los libros de física, simplemente no debería existir. Prepárate, porque hoy conocerás a los monstruos que dominan el cielo. Número 10. La estrella Peonía. Oculta tras densas nubes de polvo galáctico, la estrella Peonía es una Wolf-Rayet tan luminosa que, aunque casi no la vemos a simple vista, delata su presencia por cómo ioniza y agita el gas a su alrededor. Con hasta 100 masas solares y una luminosidad casi 3 millones de veces superior a la del Sol, es uno de los faros más poderosos de la Vía Láctea, oculto tras las densas nubes del núcleo galáctico. Si el polvo no atenuara su luz, su brillo azul extremo revelaría una de las fuentes estelares más energéticas del entorno galáctico central. Número 9. Eta Carinae. Esta estrella es una auténtica celebridad. Situada a unos 7500 años luz, Eta Carinae es famosa por ser una de las estrellas más inestables que conocemos. Situada en la nebulosa de Carina, es un sistema binario extremadamente energético, con variabilidad de brillo y episodios de pérdida de masa en escalas de años. Tiene una masa de unas 100 a 120 veces la de nuestro Sol. En el siglo XIX, tuvo una erupción tan potente que se convirtió brevemente en la segunda estrella más brillante del cielo nocturno. No murió, pero quedó envuelta en una nube de gas llamada la nebulosa del homúnculo. Es una bomba de relojería cósmica que podría explotar como supernova mañana mismo o en 1 millón de años. Número 8. La estrella Pistola. Viajamos hacia el centro de nuestra galaxia para encontrar a la estrella Pistola, con unas 150 masas solares. Este titán azul es tan brillante que en solo 20 segundos emite la misma energía que el Sol produce en todo un año. Es tan masiva que su gravedad apenas contiene la presión de su propia luz, expulsando gas constantemente al espacio. Número 7. La estrella HD 15, 558A. En la nebulosa del Corazón reside el séptimo astro masivo de nuestra lista. Es una estrella tipo O, de temperatura extrema y luminosidad descomunal, cuya intensa radiación impulsa un viento estelar de alta energía. Con unas 152 masas solares, esta estrella es parte de un sistema binario. Lo impactante es que estas estrellas masivas suelen nacer en guarderías estelares muy densas, donde la gravedad es tan caótica que terminan robando masa de sus estrellas vecinas para crecer hasta tamaños que desafían nuestra imaginación. Número 6. R136A3. Esta estrella se encuentra a unos 163.000 años luz, en la constelación de Dorado, dentro del núcleo de la nebulosa de la Tarántula, en el mismo corazón de R136, con una masa estimada de 184 masas solares. Esta estrella colosal tiene la masa de 61 millones de planetas Tierra en un solo objeto. Su temperatura efectiva ronda los 50.000 grados Kelvin y su luminosidad total se estima en más de 5 millones de veces la del Sol. En resumen, es joven, pero su fuerza ya manda en el corazón de R136, antes de entrar al top 5. ¿Qué estrella visitarías si fueras inmune a su radiación? Comenta. Y si quieres apoyar el canal, puedes unirte como miembro. Vamos con los 5 pesos pesados. Número 5. Melnik 42. Ahora salimos de nuestra galaxia y viajamos a la gran nube de Magallanes. Allí encontramos a Melnik 42,
con 189 masas solares. Esta supergigante azul contiene la misma cantidad de materia que 198.000 planetas Júpiter. Esta emite una luz ultravioleta tan potente que si estuviera a la misma distancia que nuestra estrella vecina más cercana, brillaría tanto como la luna llena. Es una estrella de tipo O, las más calientes y raras que existen. Número 4. R136A2. Volvemos al cúmulo R136 en la nebulosa de la Tarántula. Aquí aparece R136A2 con unas 195 masas solares, suficiente para igualar la masa de casi 2 centenares de sistemas solares completos. Y ojo con esto, no es una estrella grande, es una estrella que deforma su entorno. Su radiación y sus vientos son tan intensos que su apariencia ya parece la de una Wolf Rayet, como si estuviera mostrando el músculo sin piel. Esta estrella vive a toda velocidad. En unos millones de años, lo más probable es que colapse y termine formando un agujero negro. Número 3. BAT 9998. La medalla de bronce es para BAT 9998, situada en la Gran Nube de Magallanes, dentro de NGC 2070. Su masa se estima en 226 veces la del Sol, con alta incertidumbre, y su temperatura ronda los 45.000 grados Kelvin. Tiene la misma masa que reunir entre 12 y 14 estrellas como Betelgeuse, y meterlas en un solo objeto. Emite radiación, no solo luz. No es para verla, es para sentir su potencia. Número 2. Westerhaut 492. La medalla de plata se queda en nuestra galaxia, a unos 36.200 años luz y con una estimación de 250 masas solares. Con un margen amplio, porque está muy afectada por nubes de gas y polvo, lo que hace difícil medirla con precisión. En estrellas, más masa no significa ser proporcionalmente más grande. La masa sube mucho más rápido que el radio. Uiscuti es la subcampeona del tamaño, pero Westerhaut 492 es la subcampeona del peso. En masa la supera por 25 a 36 veces. Número 1. R136A1. En la nebulosa de la Tarántula, la fábrica, donde se concentran muchas de las estrellas más masivas conocidas, vive R136A1. Aunque las mediciones varían con cada estudio, se estima que tiene aproximadamente 265 masas solares. Es una rareza física. Stephenson 218 es la reina en tamaño, pero R136A1 es la que manda en masa, 10 a 30 veces más pesada. Esa sí es fuerza bruta estelar. Los científicos creen que una estrella tan pesada no puede nacer de forma natural, sino que probablemente es el resultado de la fusión de 2 o más estrellas gigantes que chocaron en un pasado violento. Es el objeto más masivo conocido, una joya azul que brilla con la fuerza de 6,2 millones de soles. Ver estos gigantes nos recuerda lo pequeño que es nuestro mundo, pero también lo increíble que es que seamos capaces de entender y medir estos titanes a billones de kilómetros de distancia. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero apasionado del espacio. No olvides suscribirte para no perderte el próximo viaje. Esto fue Dimensión X.